Bueno, damos las gracias a las hermanas y al hermano que nos han compartido la alabanza. Hoy tenemos hermanos que faltan, que están colaborando en la alabanza en Refugio, en la de Manuel. En la iglesia Refugio están colaborando Moneo, su mujer, el Raúl, la mujer, están allá porque Manuel no está. Y necesitaban a alguien que ministrara la alabanza y están ellos allá. Pues damos las gracias, ¿no? También a nuestra hermana por la apertura, antes que se vaya para adentro. Se entera. Ya está relajada, ya no se entera. Que muchas gracias por la apertura también. No. Mira, la próxima vez viene David, que ya lo hablamos, el domingo que viene. El siguiente la Eva y el novio están ahí, los tengo en stand-by porque me están resistiendo, pero bueno. Ella también tendrá que venir. Te digo ella porque me va el nombre. Me ha pasado con la señora también, que se me fue el nombre. Pues bueno, hermano, la presencia, decía la hermana, ¿no? La presencia de Dios es lo que realmente necesitamos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La última vez que os prediqué, entre otras muchas cosas, os hablaba de los tiempos que vivimos, que tenemos que estar preparados, ¿no? De la preparación para cuando el Señor venga, porque igual que os vengo diciendo de un tiempo para acá, cosas que aunque parezcan repetitivas, la digo porque, claro, mi llamamiento, cuando Dios me llamó, me lo dijo claro, lo que tenía que hacer. A mí me da igual el resto de la humanidad. A mí me dijo claro, porque yo como nunca quise este lugar, hay gente que lo han anhelado y no lo han tenido. Hay gente que, en fin, que lo han conseguido y a lo mejor en el propósito de Dios ni estaba. Pero en mi lugar, mi caso era que yo no lo quería. Y yo me resistí muchísimo a esto. Me resistí muchísimo, le decía a Dios que no, que no, que no y que no. Y eso hizo que Dios, pues, me hablara de una manera distinta y me dijera, mira, yo quiero esto. Bueno, pues cuando Dios me dijo a mí lo que quería, me dijo que tenía que anunciar su nombre. A mí no me dijo, por eso aquí no hay nombre. Aunque lo ponga, porque eso no lo he puesto yo. Su nombre de Él. Entre otras cosas, su nombre. Cuando yo me seguía quejando y diciéndole que yo tenía mi forma de pensar, que no era muy de la mayoría, me dijo, quiero tu mente. Entonces yo tengo claro, hermano, claro, que Dios quiere que esté aquí y que quiere mi mente. Lo que el resto del mundo piense, sinceramente, me da igual. Me da igual. Entonces, si a mí, mi Señor Jesucristo, el que ha muerto por mí, me dice eso, pues yo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Ya lo demás es cosa tuya. Entonces, como os hablaba en los últimos tiempos, pues necesitamos estar preparados, pero no solo estar preparados para que cuando el Señor venga nosotros nos vayamos, sino que tenemos que estar preparados. Os hablaba y os puse ejemplos de personas, de gente luminosa, ¿no? Que son esas personas que van iluminando el camino a otros, gente que atraen a los demás y les iluminan, que así deberíamos de ser todos, ¿no? Los cristianos estamos llamados a hacer luz. Pues en esa parte que nos toca de luz al resto de la sociedad, tenemos que pararnos y pensar en qué sociedad estamos. No estamos en la sociedad de la Edad Media, ni siquiera estamos en la sociedad de cuando nuestros padres, estamos en otra totalmente distinta. Esta sociedad, con sus oscuridades y con sus luces, con sus cosas malas y con sus cosas buenas, como todas, pues una de las cosas buenas que tiene es la información. Todo el mundo está informado. Hoy, hace 50 años, un pastor podría llevar una consejería y decirle a un matrimonio, a una persona, o lo que sea, cosas que la persona pues no sabía. Hoy en día está todo el mundo informado de todo. Tenemos los móviles, tenemos los ordenadores, tenemos la IA, tenemos tanta y tanta información. Entonces, eso es lo que hay ahí. A la hora de prepararnos para una sociedad, tenemos que dar cuenta que la sociedad puede hacer muchas preguntas. Una de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta es
que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sobre todo el Antiguo Testamento, las personas no lo entienden. Porque es que realmente en el Antiguo Testamento hay cuestiones que tienen que ser explicadas, porque las personas no las entienden. Y vamos a leer un texto de eso que la gente no entiende. Bueno, y muchos cristianos tampoco. Deuteronomio 21. No es que vayamos a hablar de este texto, lo vamos a poner por ejemplo, como un ejemplo. En Deuteronomio 21. He dicho, mientras que lo buscáis, que hay una reunión de mujeres. No, mira, me la ha dicho, te lo voy a poner letras grandes para que lo veas. Mira las letras. Curcuseada, que es que nunca lo digo. Pues el miércoles, mientras que buscáis el texto, el miércoles a las 6, reunión de mujeres. Dicho está lo de la reunión de mujeres. Hombre, hoy no se lo han olvidado. No se lo han olvidado, te he puesto mayúscula. Pues si estamos en Deuteronomio 21 y leemos desde el 18 al 21, donde nos dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de sus padres, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedeciera, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Aquí estamos ante un texto de eso, vaya por delante, lapidatorio, ¿no? Vaya por delante la frase. Un texto lapidatorio donde cuando la persona llega ahí, choca y se retira y siente... Porque claro, si dice que es glotón y borracho, entendemos que está hablando aunque diga hijo, no está entendiendo niños chiquititos, sino niños ya adultos, ¿no? Lo que llamamos adolescente ahora. Pero claro, cuando vemos esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? Porque tú estás diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tú estás otorgando a Dios aquellos asesinatos como voluntad de Dios. ¿Verdad? Que es que vamos a la ligera. Y las cosas hay que entenderlas. ¿Qué hacemos con textos como este? ¿Y cómo lo entienden ellos, los incrédulos? Y como este hay muchos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Que los vemos y tú, pues dices, aquí hay algo, ¿no? Que yo no entiendo. Después volveremos a hablar de este texto. Pero claro, yo lo he dicho muchas veces. Todo texto de la Biblia, todo lo que leamos en la Biblia, tienes que llevarlo a Jesús de Nazaret. Si no lo llevas a Jesús de Nazaret, te estás equivocando. Hasta este texto habría que llevarlo a Jesús de Nazaret para entender lo que Él nos quiere decir. En el Sermón del Monte es una de las enseñanzas más brillantes, significativas de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. No hay mejor que eso. Incluye una serie de expresiones donde Jesús dice: oíste que fue dicho, y además dice: oíste que fue dicho ¿a quién? A esta gente, a los antiguos. Oíste que fue dicho a los antiguos. Ya sabéis la connotación de antigüedad, pasada de moda, ¿no? A los antiguos. Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? Pero yo os digo. ¿Por qué? Dice porque, pero yo os digo. Porque, ya lo veremos. ¿Por qué lo dice? Lo sabéis, ¿no? Pero ya lo veremos. Con esta frase Jesús nos lleva a entender la ley de una manera más profunda y espiritual. Con esa frase. Pero yo os digo. Aborda el sentido y la intención detrás de cada mandamiento. Porque cada mandamiento tiene un sentido y tiene una intención. Este mandamiento de ellos,
La intención que tenía es que ellos habían llevado la obediencia al extremo. De hecho, había otras cuestiones, otras prácticas pecaminosas que tenían una consecuencia menor que la pena de muerte. Si lo traemos en nuestro contexto, aquellas que no los mataban, hoy son más graves para nosotros que esta, de tener un hijo o una hija rebelde. Porque la cultura está, aunque la quieran quitar, está. Pues con esta frase Jesús nos lleva a entender la ley de una manera más profunda y espiritual, y como decía, abordando el sentido y la intención de cada mandamiento. Este enfoque es muy importante para comprender el propósito que Él trae en lo que nos ha dicho en la Escritura. Es muy importante. En vez de eliminar la ley, en estos casos, en vez de eliminar la ley de Moisés, Jesús la amplía. No la elimina, pero al ampliarla, pues nos muestra el sentido que hay detrás de aquellos mandamientos. La amplía. Invitándonos a qué. ¿A qué te invita Jesús cuando amplía la ley? Pues te invita a ir más allá de una obediencia externa. Él quiere algo más de ti, la hermana decía la presencia. Él quiere algo más de ti, de tu corazón. Él quiere algo más que una obediencia externa, ritual, de formas, por muy bien que estén. Pero Dios quiere algo más que eso, de obediencia externa y cumplir con una ética, es lo que a donde nos lleva Jesucristo, a cumplir con una ética centrada y fundamentada en el amor. Y no hay otra. Centrada y fundamentada en el amor. Y en la pureza de este que está aquí adentro, que tenemos todos, en la pureza de corazón. No en rituales. Una cosa es la pureza de corazón y otra son los rituales. Los rituales, ya sabéis, los fariseos eran expertos en rituales y en normas. No. La pureza de corazón y el perdón. Y el perdón. En estos textos de Mateo, Jesús no solo revela la raíz de los comportamientos que la ley busca corregir, porque la ley buscaba corregir, como el odio detrás del asesinato, ¿no? Se mata, es lo que nos viene a decir Jesucristo, porque se odia. O se adultera porque se codicia. Eso no lo muestra Jesús, claro, el asesinato, pero el asesinato porque hay odio. Corrige el odio y no matarás. Corrige el deseo y no adulterarás. Él va más allá. No hay que esperar, simplemente que corrige el deseo. Pues corrige el odio. Si ve a esa persona y está viendo ya un palo en la cabeza, corrige ese odio. Si no corrige ese odio, llegarás a matar, ¿no? Y Jesús también nos muestra una visión que trasciende algo importante, muy importante, hermano, que trasciende a la justicia retributiva del Antiguo Testamento. Esto lo tendrían que leer en muchos lugares. Lo que voy a leer ahora, que es muy súper conocido, pero yo digo que lo deberían de entender. La justicia retributiva es la que te hace a ti decir, porque a mí, porque a aquel le va bien y a mí me va mal, cuando ya en tu esquema dices, yo me considero al mínimo igual que él, por no decir más. O a la justicia retributiva en el Antiguo Testamento es, si hacías esto malo, te va a caer la maldición, y si haces esto bueno, te cae la bendición. Pero eso es la justicia retributiva, la que se tributa como hacienda, la que se paga. Jesús nos quiere llevar a algo más allá, que no que esté mal, de la justicia retributiva. Vamos a algo muy conocido, Lucas 18, para que por si alguno no lo ha entendido, lo que es la justicia retributiva. O si no, voy yo. Es Lucas 18, lo leo yo. Lucas 18 a partir del 9. Dejadlo, yo lo leo. Y a unos que confiaban en sí mismos, volvemos a lo mismo, como justos, y menospreciaban a los otros. Esos pueden ser hermanitos de las iglesias. Eso que se consideran a sí mismos como justos y menosprecian
aquel porque de esa manera. Eso puede ser iglesia, eso puedo ser yo o tú, y estar totalmente equivocado y esperando la venida de Dios. Os lo digo, así de claro. Bueno, pues a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y aquí, si como en la sociedad nuestra tenemos que poner muchas cosas más, que caben. No te creas que no caben, que caben. Pero no estaban porque no se daban. Ni aun como el publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y el Señor concluye diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí se parte la justicia retributiva del Antiguo Testamento, porque lo que el primero está diciendo es que cumple. La palabra en la antigüedad dice que si tú haces esto y esto y esto, te viene la bendición. Ese hombre estaba en esa mentalidad, pero Dios trae otra. Parte la justicia retributiva y mete la justicia del corazón, basado en lo que ya Él nos fue enseñando en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Basado en el amor, basado en el perdón, basado en la justicia. Y ahí se edifica una vida. Fuera de ahí es retributiva. Y siempre dirás: porque a mí, porque el otro, si yo hago esto, si yo... Jesús también nos da una visión que trasciende esta justicia, hermano. Que eso no quiere decir que no tengamos que hacer las cosas, sino que esto trasciende esa justicia retributiva del Antiguo Testamento. Al hacernos nos llama a vivir con un corazón transformado, donde la misericordia, el amor y la reconciliación son la guía principal. Eso, no la doctrina de la Iglesia, no los ritos de la Iglesia, porque tú te vas a una y a otra y a otra, y cada una van a tener una forma. Aquí tenemos la comunión, cada día la pongo más lejos, por quitar ritos, para que no se acostumbre, porque es que me dicen: ¿cuándo la vamos a tener? Incluso quiero preparar corito, quitarse esto de la cabeza, ¿qué tenemos que hacerla? Cada vez que queramos. ¿El Señor ha puesto números? No, pues quitarse el rito y quedarse con la esencia. Pues en cada iglesia va a tener una manera. La gente, cuando cambia, te quieren implantar los ritos del otro, porque los seres humanos nos basamos en eso. Pero Cristo nos llama a salir de ahí y a dejar el corazón libre para que asiente debajo el amor y la misericordia de nuestro Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, en lugar de los castigos estrictos de la venganza, como la de este chiquillo que mataban allí, en lugar de eso, Jesucristo plantea la misericordia, el amor. Si ellos hubiesen tenido lo que nosotros tenemos, a ese niño no lo matan. A ese hombre, digamos, no lo matan. Pero es que nosotros lo tenemos y seguimos tirando piedras. Con esta perspectiva podemos entender cómo Jesús interpreta textos del Antiguo Testamento como este de Deuteronomio. Lo podemos entender. Os voy a leer con rapidez leyes, un poco, muy poco, pero bueno, porque la conocemos. Leyes del Antiguo Testamento y la transformación a través de Jesucristo. Bueno, la ley del Tainón ya todos la conocéis, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Esa era la ley. Tú me matas a mi hijo y yo te mato al tuyo. Es que el mío no tiene culpa, yo te lo mato. Estaba aceptado. No había problema. Eso viene en Éxodo 21, 23, 25 y en otros textos, ¿no? Porque son muchos. Se establece la ley del talión.
vida por vida, diente por diente, ojo por ojo. La enseñanza de Jesús en Mateo 5, 38 a 39 contradice esta ley ya, la deja a un lado. Diciendo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, oíste que fue dicho. Quiere decir que está. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, ¿qué dice? El que yo os decía antes. Pero yo os digo. Y si él dice, cambia la cosa. Y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra. ¿Qué ha hecho Jesús con la ley del Tailú? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace Jesús con lo del niño? ¿Y qué hace Jesús con 3.000 millones de cosas que hay? Que incluso algunas personas las cogen ahora para corregir a otros. La ley retributiva hasta la predica. Si haces esto, tu vida va a ir de bendición. Eso lo tiene que hacer. No se trata de que no lo tenga que hacer, pero que eso no es lo que dijo Jesucristo. Entonces, diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Si te dan en un lado de la mejilla, ponle la otra. Jesús propone un principio de no venganza. Eso es lo que establece aquí. Un principio de no vengarte. Invitando a sus seguidores a responder con amor. Ser cristiano no es nada fácil. Ser cristiano de verdad no es nada fácil. Es muy duro, porque tenemos que llevar nuestro yo a la muerte total. Total. No son los ritos, ni las historias, es el amor. Un rito no va a hacer que tú lo que tú sientes por alguien que le está haciendo daño a tu hijo, vencer eso no te lo van a vencer los ritos, ni las reuniones, ni el tener la comunión cada día, que ya todo el mundo sabe el día que es. Eso no te lo va a quitar. Eso solo te lo puede quitar el Espíritu Santo trabajando en tu vida cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús de Nazaret. Porque no todo el mundo lo seguía. Y algunos desde lejos, ¿no? Las leyes sobre los enemigos. El Antiguo Testamento, aunque no dice odiarás a tu enemigo, pero bueno, por ejemplo, el Salmo 139, 21-22 dice el salmista, haciendo como una interrogación, ¿no? No odio, oh Señor, a los que te aborrecen. Ay, hay muchos hermanos todavía en el día de hoy que aborrecen a personas, porque se supone que esas personas aborrecen a Dios. Si aborrecen a Dios no es problema tuyo. Tú no tienes que odiar a nadie porque ese odia a Dios. Tú lo que tienes es que mostrarle a Dios en tu vida. Y con el odio no muestras nada más que al pecado, disfrazado de santo. Entonces, dice el Salmo 139, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen. La enseñanza de Jesús, ¿qué sería? En Mateo 5, 43 al 44, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oh, es tremendo a dónde te lleva Jesús. Jesús le da una patada a las iglesias, a los formularios, a los ritos, a las costumbres, y te lleva a lo realmente práctico, a rendir tu corazón ante Jesús de Nazaret y decirle, tú eres el rey, tú eres el dueño, lo tengo que amar, me pongo de rodillas. Si no puedo, pues me pongo otra vez, y me pongo otra vez, y me pongo hasta que salga de mi corazón. Si tú haces eso, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú no haces eso, ya te puedes saber la Biblia entera. Y ya puedes hacer todos los ritos del mundo. Que no lo estás haciendo bien. Entonces, esto trae un cambio profundo respecto a muchas actitudes del Antiguo Testamento, ¿no? Podríamos seguir con leyes de este tipo, ¿no? Que ahora veremos algo de esa la veremos, la del adulterio. Las restricciones en el sábado, podíamos verla, pero ya sabemos la conclusión de Jesucristo. ¿Qué es más importante? ¿El sábado o el ser humano? El ser humano.
es más importante que el sábado. Por mucho que digan los judíos, por mucho que dijeran en su época, pues es más importante. Un ser humano es lo más importante. Entonces lo del sábado tuvo que cambiarlo Jesús. El divorcio, era una época donde, a pesar de que la mujer era prácticamente nada, a pesar de eso, el varón tenía entre comillas, ¿no?, el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que podía dejarla por cualquier motivo. Me mosqueo y te dejo. No me plancha bien y te dejo. No me hace la comida bien y te dejo. No me corrija el niño bien y te dejo. Esa era. Cuando Jesús quiere hablarle a sus mentes, les quiere quitar del lado de decir, no, hombre, a una mujer vas a dejarla por eso. En todo caso, por algo serio. Por algo serio. Y pone el tema de la infidelidad. Pero todo el mundo ve lo que Cristo pone y no ven lo que Cristo quita. Si había quitado 3.000 millones de cosas, la podían dejar hasta por otra más joven. Ya está, así de claro. Te has puesto bien y ahora me voy con otra más joven. Te quito por la plancha, pero en realidad en el fondo lo que hay es eso. Y Cristo lo que hace es quitar todo aquello que había, por los motivos por los cuales entonces lo pone el adulterio en una época como la de ellos, donde para que una mujer cometiera un adulterio era una cosa extremadamente complicada y extremadamente difícil. Es decir, que lo que ha hecho es darle una patada a todos los que estaban abusando de esa ley y poner el listón más alto, buscando cumplir y profundizar la ley más allá de las aplicaciones externas, ¿no? Las leyes del Antiguo Testamento reflejan una época y un contexto específico, eso no lo podemos olvidar, en los que Israel tenía normas civiles. Eran normas civiles. No eran tanto que, venga, los 10 mandamientos vinieron de Dios, escrito por Dios. Ahí no hay ni siquiera inspiración. Ahí no hubo un hombre inspirado con su pluma. Ahí era Dios. Los 10 mandamientos, los demás eran normas civiles. Jesús, sin embargo, ofrece una enseñanza más orientada hacia el amor, la misericordia y el perdón, buscando cumplir y profundizar la ley más allá de las aplicaciones externas, que es a lo que estaban acostumbrados, ¿no? El mensaje de Jesús nos orienta a buscar el espíritu de la ley. A eso te lleva el mensaje de Jesús, a buscar el espíritu de la ley basado en lo que he repetido ya, en el amor al prójimo y en el amor. A través de Jesús la ley encuentra su cumplimiento perfecto. La ley no se cumple hasta que llega Jesús, porque nadie la había vivido realmente entera. Nadie. Entonces, la ley encuentra su cumplimiento perfecto con Jesús de Nazaret. Al guiar a sus seguidores Jesús hacia una vida fundamentada en la gracia y en el amor divino, pues lo que hace es esto, ¿no? Ampliar la visión que ellos tenían de las leyes antiguas. En el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como la palabra de Dios. No vayáis, Juan 1.1 lo sabemos de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Hay que dar ya claro. La palabra tiene nombre, y se llama Jesús de Nazaret. Él es la palabra. Por eso Él puede decir, oíste que fue dicho en las Escrituras, que no eran cualquier libro, eran las Escrituras, en la Torá, digamos. Él puede quitar y poner en la Torá. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él es la palabra. Juan 1.1 y Juan 1.14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que decía era verdad. Cuando entendemos a Jesús como la palabra de Dios, estamos considerando que Jesús es la revelación plena y final de Dios. Créetelo.
Jesús es la revelación plena y final de Dios. Yo quiero agarrarme a Jesús y sé que no me voy a equivocar. Por muchas piedras que me tiren, no me voy a equivocar. Porque mi Jesús es la revelación plena, total y final del que lo creó todo. Y ahí te tienes que agarrar. Ahí nos tenemos que agarrar. Así las palabras y las enseñanzas y las acciones de Jesús cumplen, hermanos, y a menudo reinterpretan las leyes y principios del Antiguo Testamento. Jesús mismo reinterpretó muchos aspectos de la ley, y hemos visto algunos, ¿no? Y mostró una perspectiva más centrada en la misericordia, el perdón y el amor. En Mateo, por ejemplo, 5:17, Jesús aclara. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para eso, sino a cumplirla. No he venido a quitar, aunque quite. Aunque quite, no he venido a quitar el propósito. Yo puedo quitar el vaso de aquí y ponerlo aquí, pero yo no he venido a este lugar para quitar el vaso de aquí. Yo he venido con otro fin. Lo que pasa es que he hecho esto. He venido para cumplirla, para cumplir la ley. Sin embargo, hay otros pasajes, como este que os voy a leer, que ya vemos cómo Él lo cambia en la práctica, en lo empírico. En lo empírico es cuando lo hacemos. No es la teoría, diríamos, y la práctica, ¿no? En el COSE, para que lo entendamos todo. Pues lo empírico en el COSE sería la práctica. Cuando tú coges el COSE es lo empírico. Pues es lo empírico. Dice en Juan 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, en esa ley, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La justicia retributiva que ellos querían, Jesucristo les dio una patada ahí, en lo empírico, en la práctica, en vivo y en directo. Le dio una patada a la justicia retributiva y le dijo, no, conmigo no va la justicia retributiva. Es que la ley de Moisés nos dice que a tales mujeres las tenemos que apedrear. Entonces, ¿qué es lo que se carga Jesucristo aquí? Pues la aplicación de la ley. La aplicación. Y no cayó en ningún error. Se fueron todos acusados por su conciencia. Y en cambio mostró misericordia y llamó a la mujer a la transformación personal, porque no le dice, vete bien a eso. Le dice al final, vete y no peques más. Es decir, Jesús la invita a la transformación, como te invita a ti y a mí, a que tenemos que transformar nuestro corazón basándonos en los cimientos que Él nos trajo, ¿no? Si bien Jesús no invalidó la ley, Él dio una interpretación que revela el espíritu de la ley.
Ya sabéis en qué está centrado, ¿no? Mateo 22, 37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está muy claro, sintetizado para los niños que están ahí, pero en lo empírico, en la práctica, hay un porcentaje de cristianos muy elevado que le cuesta mucho vivir esto. Le cuesta muchísimo centrar la vida en dos puntos. Amar a Dios y amar al prójimo. Les cuesta mucho. Prefieren comerse ritos, prefieren comerse historias y sacar ahí antes de esto, que está sencillo. Desde esta perspectiva, de Deuteronomio 21 que leímos antes, pertenece a una época y a un contexto específico de la historia de Israel, que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Y Jesús, como cumplimiento de la ley, llevó a sus seguidores a una forma diferente de comprender y vivir los principios. Y ahí es donde estamos, en una forma diferente. El Sermón del Monte utiliza la frase que os dije antes, ¿no? Pero yo os digo, para presentar una interpretación más profunda de la ley de Moisés. No quitarla, sino algo más profundo, más allá. Acerca del asesinato, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. El Señor lo pone mucho más difícil. Mucho más difícil. Jesús enseña que la raíz del asesinato es el odio en el corazón. Nadie mata por un, placer. Tiene un origen en el odio. Quiere arrancarle la vida a esa persona porque lo odia o la odia, por los motivos que sea, aunque sea muy malo lo que ha hecho, pero está ahí ese odio. Acerca del adulterio ya lo dije, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús llama, como expliqué antes lo otro, Jesús llama a controlar los deseos y los pensamientos también. Porque dice, ya os digo, cualquiera que mire y codicie está ampliando el mandamiento. No es solo ya evitar el acto. Evitando el acto, vamos bien, pero Jesús te lleva a algo más. Porque Jesús sabe lo que tú tienes dentro, hermano, hermana. Jesús sabe que tú tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, puedes. Y puedo, deberíamos de poder. Entonces, por eso nos lo dice. Jesús nos llama a controlar esos deseos. Acerca de la venganza, oíste que fue dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis, como leímos antes, al que es malo. Ante a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En lugar de buscar la venganza, Jesús nos enseña sobre la paciencia, el amor, incluso a los enemigos. Pero si cuesta trabajo amar a los hermanos, si hay reyerta y problemas entre hermanos, y aquí me vas a hablar de enemigos, las iglesias necesitan, todas, ¿no? Esta es la primera, necesitan de Jesús de Nazaret. La iglesia necesita ser inundada de Jesús de Nazaret, de la palabra de Jesús de Nazaret, del espíritu de Jesús de Nazaret, de la forma de Jesús de Nazaret. De eso es lo que tienen que estar las iglesias llenas, no de rituales, de fariseísmo y de historia que lo que hacen es nublar la mente de los demás, hacerlos sentirse superiores al resto del mundo, cuando no lo son. Hasta elegidos. Antes de la fundación del mundo me eligió Dios a mí. Dios pensó en mí, sí, pero en ese no. En ese no pensó Dios. Pensó en mí, porque Dios está por delante y sabía lo bueno que yo soy. Y sabía lo... No lo voy a decir. ¿Qué es esto? Están en esa idea retributiva del precio. Y ya lo puso claro el texto que traímos del Nuevo Testamento, ¿no? Él no niega el Antiguo Testamento, hermano. Jesucristo no hay ningún solo versículo, ninguno, que Jesús
niegue el Antiguo Testamento o lo quiera quitar, ninguno. Pero sí transforma la comprensión de toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Eso sí es verdad. No lo quita. Transforma toda la comprensión y toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Y enfatiza un enfoque en la sana doctrina. La doctrina del amor. La doctrina que el Santiago llama la ley real. Dice en el 2.8 Santiago: si en verdad cumplís la ley real. Ah, pero que hay una ley que no es real y una ley que sí es real. Pues parece que sí. ¿Cuál es la real, Santiago? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacer. Esa es la ley real. Os lo vengo diciendo. Es la sana doctrina por la que se va a dividir la iglesia en dos. Y lo vais a ver. Y que los que estén de este lado van a ser los perversos, ¿eh? Tenedlo claro. Que los que estén de este lado van a ser los perversos. Porque van a dejar que se siente aquí los que ellos no contemplan. Por la retribución. La retribución. Entonces, conforme a la sana doctrina, la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Santiago identifica la ley real con el mandato de amar al prójimo como a uno mismo, citando las palabras de Jesús en el Antiguo Testamento, Levítico 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Firmado, ¿no? Yo Jehová. Mira cómo se preocupaba de firmar. En el texto que hemos leído, que matan al niño, lo pone yo Jehová, ¿eh? Aquí lo pone. Aquí lo firma. Yo Jehová. En su carta Santiago presenta esta ley como un principio supremo que debería guiar la conducta cristiana por encima de todas las leyes y ceremoniales y rituales que haya en el Antiguo Testamento. Santiago también lo tenía claro. Aunque Santiago no niega la ley tampoco de Moisés, recalca que la ley real, la del amor, es su cumplimiento pleno. Así la ley real no contradice la de Moisés, sino que es la completa. La completa. Algo que está incompleto se vuelve completo, poniendo en primer lugar la justicia como principio central para la vida del cristiano. Y así, en relación con el texto que vimos antes, del 21 de Deuteronomio, podemos ver que Jesús nos orienta a nosotros, que somos sus seguidores, a vivir según el espíritu de la ley. Según el espíritu de la ley. Ahí tenemos que vivir. A partir de un corazón transformado, como lo que le dijo a la adúltera, me lo dice a mí, y te lo dice a ti. Ya vale. Ya vale. Un corazón transformado y una relación de amor y obediencia a Dios. La pregunta es la que, para terminar con eso, la pregunta es lo que dice la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a hallar en la tierra, hermano? ¿Hallará fe? ¿Hallará amor? ¿Hallará gracia? ¿Hallará iglesias llenas de justicia retributiva, rodeadas de muros, para que solo entren los santos y los perversos se queden fuera? Cuando vemos que el perverso de la parábola fue justificado antes que el santo, porque la santidad está mal enfocada. Es lo que hay en día, una santidad mal enfocada, exterior, del exterior, como los judíos, de todo lo externo. Cuando es esto lo que tiene que ser cambiado. Es esto lo que tiene que ser transformado. Es esto. Cuando nos vayamos de aquí, es esto lo que va a estar presentarse delante de Dios. Lo demás no. Cuando venga el Hijo del Hombre, hermano, nosotros, como iglesia local y pequeñita, vamos a procurar estar preparándonos, como hablamos el domingo, la otra vez que os hablé, estar preparándonos y preparar a otros, alumbrándole con nuestras vidas, entendiendo que Jesús de Nazaret puso una base en el amor, la misericordia, la no venganza y el perdón. Así que si estás ahí,
no necesitarás agarrarte a nadie el día del arrebatamiento. Flotarás. Porque te agarraste en tu vida a Jesús de Nazaret, al que, como digo siempre, puso a la historia patas arriba. De tal manera que los judíos siguen sin creer en él. Hombre, como se lo puso todo del revés, ¿cómo van a creer en él? Pues vamos a orar, que alguien ore y nos despida.